A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. No sabes, querido hermano y amigo, lo contentos que nos ponemos cuando podemos comunicarnos con ustedes por medio de las ondas radiales, por los podcasts, por los WhatsApp, y estamos contentos que la palabra pueda llegar a ustedes. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Estamos muy contentos nuevamente de poder comunicarnos con ustedes y saber que ustedes esperan estos programas para crecer en la gracia de nuestros hermanos y para los que no son salvos tengan la seguridad de la salvación, que es lo que tanto anhelamos para nuestros queridos amigos. Como siempre, cuento con la incomparable compañía y colaboración de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano, por su amabilidad que tiene siempre conmigo. Bueno, primero quisiera agradecer al Señor que podamos encontrarnos con un nuevo programa para compartir un tema interesante. Vamos a hablar hoy día de los pecados de juventud. Bueno, muchos auditores, muchas personas que están escuchando este programa dirán, yo ya estoy viejo ya, ¿qué me importan a mí los pecados de juventud? Si ya pasé por eso. Bueno, quédese porque a lo mejor se va a sorprender, a lo mejor va a encontrar de que sí tiene mucho efecto y mucha importancia para los que ya estamos de salida, los que ya hemos recorrido la vida. Bueno, no la hemos terminado de recorrer, obviamente, por eso estamos aquí, pero hemos recorrido la mayor parte de ella, de eso no cabe duda. Así que el tema de hoy yo creo que es relevante si usted es un joven, pero también si usted es una persona mayor. Como siempre, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo que damos un momento más y la sugerencia de siempre, que nos acompañe en la lectura bíblica que vamos a realizar en unos minutos. Y si tiene lápiz y papel, que tome nota para que usted pueda repasar o para que pueda escribirnos después si le ha quedado alguna duda. Bien, dicho esto y estando ya saludado, agradecido al Señor por esta bendición de este nuevo programa, vamos entonces a una breve pausa y retornamos con la lectura. Bien, queridos hermanos, estamos listos para comenzar con la lectura y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 8, el versículo 21 que dice: Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vamos a continuar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, los versículos 17 hasta el 24. Aquí están hablando de Elías y la viuda de Sarepta. Dice: Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Y en el libro de los Salmos, el Salmo 25, versículo 7 dice: De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová.
Vamos ahora al libro de Eclesiastés. Vamos a leer en el capítulo 11, los versículos 9 y 10, y continuando en el 12, los versículos del 1 al 8. Dice la palabra: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Vamos ahora al libro de Isaías, en el capítulo 54, los versículos 4 y 5. Dicen: No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 22, el versículo 21 dice: Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer los versículos 18 hasta el 23. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Amén, hermanos, damos gracias a Dios por la palabra que Él nos revela. Oramos para que podamos entenderla y comprenderla. Y pedimos al Señor que la bendiga, para que también esta palabra la podamos poner en práctica en nuestras vidas y enseñarla a quienes no la conocen. Bien, vamos a hacer ahora una breve pausa y regresamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos,
estamos nuevamente frente a la palabra de Dios y estamos animados por el Espíritu Santo que nos revela su santa palabra para poder hacerla llegar hasta ustedes con un claro entendimiento. Bueno, queridos amigos, creo que la juventud es uno de los tiempos más lindos que tiene el ser humano. Lo malo que es muy corto, aunque uno podría sentirse joven hasta cuando viejo, con un espíritu joven, pero en síntesis, la juventud es corta, la vejez es larga. Así que queremos hablar hoy día de los pecados de juventud. Creo firmemente que no hay ni un ser humano que no haya cometido locuras en su juventud. Lo digo porque no hay nadie. Yo creo que no hay nadie que no haya cometido locuras en el tiempo de juventud. ¿Saben por qué? Porque es el tiempo cuando el joven empieza a experimentar cosas, cuando quiere salir a recorrer, cuando quiere hacer nuevas cosas y cuando quiere independizarse también. Y de ahí vienen grandes locuras que se cometen, que cuando después llegamos a viejos y tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que no hay persona, sea hombre, mujer, que no haya pasado por esta etapa. Por esto el título de esta enseñanza hemos puesto pecados de juventud. No hay nadie amigo, que no haya hecho locuras en su juventud y que cuando llegue a su vejez tenga que lamentarlas, arrepentirse y sentirse muy culpable. Bueno, donde lo leyó nuestro querido hermano, hay muchas partes, sobre todo el salmista, que le dice a Dios: traes a mi mente el recuerdo de los pecados de mi juventud, en el Salmo 25:7. Traes a mi memoria los pecados que yo hice cuando era joven. Ahora, si tú te vas un poquito, cuando tú eras joven, ¿no es cierto que se cometen muchas locuras? Y el salmista dice: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Lo malo es que esos pecados quedan muy grabados. Quedan muy grabados. Y cuando llega el tiempo de la madurez y uno empieza a recordar, se siente tan mal. ¿Cómo fui capaz de hacer eso? ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Sí, es por eso que ustedes encuentran donde leyó nuestro hermano muchas partes que dicen: esto me estás castigando por los pecados de mi juventud. Estoy sufriendo por los pecados de mi juventud. Porque así la gente responde cuando está maduro. Pero cuando joven nunca se sintió así. Nunca. La época de la juventud es una época linda. Pero cuando nos leyó nuestro hermano allí en Eclesiastés, en el capítulo 12, y el verso primero dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El mejor mensaje de la autoridad de la palabra de Dios. Quiero decirte, amigo, que no hay ni una autoridad que pase por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Porque el autor de la Biblia, el Dios de la Biblia, es un Dios eterno, infinito, cuyo carácter es santo. Es un Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Es un infinitamente grande, es Rey de Reyes, Señor de Señores, que habita en la luz inaccesible. A Dios nadie le ha visto jamás. El Señor Jesús ha dado a conocer al Padre. Así que cuando nosotros llegamos a hablar del Dios de la Biblia, estamos hablando de un Dios inmensamente grande, sin principio y sin fin, con un eterno presente, un eterno yo soy. Y de este Dios hace que hasta que todo ser humano tendrá que darle cuenta un día, si no se refugia en la persona de Cristo. Quiero decirte, querido amigo, que el diablo a quien más atrae, a quien más le pone cosas en el camino es a los jóvenes. Los mejores años de la niñez, en que nunca se le olvidan las cosas, es de los 4 hasta los 7 años. Nunca lo olvidan. Y entonces cuando uno empieza a hablar de la juventud, tenemos que pensar que en la casa de los padres aprendemos muchas cosas. Aprendemos cómo acciona nuestro padre, cómo reacciona nuestra madre.
Si nuestro padre es un hombre abusador con nuestra madre, si es un hombre desbocado de lengua para hablar, si es criticón con todo el mundo, los hijos lo aprenden. Los hijos lo aprenden. Y desgraciadamente, cuando llegan a ser mayores y se casan, imitan lo mismo que hizo el padre. Es lamentable, porque en la mayoría de las casas de esta cultura que estamos viviendo, no se lee la Biblia. ¿No es verdad? Se ven muchas seriales en la televisión, se ven muchas comedias en la televisión, y algunos hombres son muy aficionados a la pornografía. Y esto es lo que hay en esta cultura. ¿Qué esperamos de los niños que hoy día tienen 4, 5, 6 años? ¿Qué futuro tienen esos niños? Ninguno. Ninguno. No tienen futuro. El futuro está en la lectura de la palabra de Dios, porque es la voz de Dios hablándonos a nosotros los seres humanos. Dios nos habla, se ha revelado a todo ser humano desde el principio hasta nuestros días. Dios nos sigue hablando. Pero Él no habla en voces misteriosas. Dios no habla en sueños. Dios no habla por profetas como algunos han pretendido hacernos creer. Dios habla por su santa palabra. Todo lo que tú tienes que saber, sea con tu trato con tus hijos, con tus semejantes, con tu esposa, con los hermanos en la iglesia, está en la Biblia. Dios no ha dejado nada al azar para que nos equivoquemos como hijos de Dios. No, nada, nada, queridos amigos. Por esto, si el hombre se equivoca, no culpe a Dios. Si un cristiano se equivoca, no culpe a Dios. Pero volviéndonos a la juventud, quiero decirte que si en todos los hogares, o en la mayoría de los hogares, se leyera la Biblia, no digo interpretarla, solamente se leyera, ¿sabes tú que el mundo que vivimos sería otro mundo? ¿Sabes eso? Si solamente se leyera la palabra de Dios, sería otro mundo. Mira, te voy a leer un examen que hicieron en Estados Unidos, los efectos de la sola lectura de la palabra de Dios en el cerebro humano. Así lo intitularon. Dice un estudio, fue hecho recientemente por el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual ellos estudiaron a 40,000 personas en los Estados Unidos de 8 a 80 años. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con la Biblia. Y ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento, pese que no era lo que estaban buscando. Y esto se transformó en el punto principal del estudio. Cuando leemos la Biblia una vez, eso pudiera ser en el culto del día domingo, cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchen el mensaje. Una vez o 2 veces por semana se notó un pequeño efecto en el cerebro, casi insignificante, en algunas áreas específicas de sus vidas. Pero 3 veces por semana, todo cambió. Ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación, algo ocurrió como un pulsar. Pero el descubrimiento más importante es cuando leemos la Biblia 4 veces por semana. Se potencializa de manera increíble. Algo cambia radicalmente. El sentimiento de soledad cae en un 30%. En los problemas con la esposa, con los hijos, cae un 32%. La amargura cae un 40%. En la ira cae un 32%. En el alcoholismo cae un 57%. Cuando hablo con personas en las cuales ellas son sinceras, cómo se sienten paralizadas espiritualmente, y solo hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo invierte usted en la palabra de Dios leyendo la Biblia 4 veces por semana o más? Ese sentimiento decae en un 60%. Lo que utilizan, la pornografía, cuando miramos aquellas cosas, los actos, eso cae en un 60%. Pero ¿sabes? La fe de la palabra de Dios aumenta un 200% en el discipulado. Ese es el verdadero efecto en la vida de todo ser humano. ¿Te das cuenta por qué les decimos que se consigan una Biblia y comiencen a leerla en su familia? Si no tienen, bájala al celular que es gratis y comienza a leerla con tu familia y verás que nunca van a ser los mismos. Si se leyera la Biblia en casa desde niño, otra cosa seríamos nosotros.
Si tú tienes niños chicos o tienes niños de 10, 12 años, comienza a leer la Biblia con ellos. Comienza en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan o el Evangelio de Lucas. Un capítulo que leas al día. Y si quieren ayuda, si tienen problemas, nos ofrecimos voluntariamente para ayudarles. Porque queremos que ustedes encuentren la paz para sus almas. ¿Sabes, amigo? Cuando uno está al momento de la muerte, esto a todo ser humano le pasa. La memoria de lo que hizo cuando joven es imposible que no lo recuerde. Porque esas cosas quedan muy arraigadas en el corazón del ser humano. Por esto Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Que se refiere al tiempo de la ancianidad. Antes que se oscurezca el sol y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa. Está hablando del momento de la muerte. Creo que hicimos ya un programa de esto. Porque el tiempo de la juventud es el tiempo más lindo que tenemos. Pero es un tiempo de mucha rebeldía para los padres. Hacia los padres. ¿No es verdad? Es cuando la juventud le encuentra todos los defectos a su padre y a su madre y les exige que ellos sean perfectos. Pero ¿cómo uno que es pecador puede exigir perfección en otro? Eso no puede ser, ¿no es cierto? Eso no cabe en ninguna cabeza. Un hijo no puede exigir perfección en sus padres cuando el hijo también es pecador. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, dijo Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, entonces no podemos mirar para el lado. Como mucha gente hace, cuando uno le habla del Señor y le dice, mire, yo conozco, tengo un vecino, no, él sí que necesita la palabra de Dios, él es un borracho, y empiezan, pero amigo, Dios no quiere que tú te pares al lado de tu prójimo, para ver si tú eres más bueno que... Él quiere que te pares al lado del Señor Jesús, para ver cómo andas con Él. Qué vergüenza más grande nos daría, ¿no es cierto? Sí, yo creo que arrancaríamos lejos. ¿Qué me puede decir, querido joven, de tus pensamientos? ¿Son limpios? ¿Son sanos? ¿Tu ojo es limpio? ¿Es sano? Por esto la Biblia dice, mejor que si tu ojo te es ocasión de pecado, sácalo, no literalmente. Mejor entrar en la vida sin un ojo que teniendo los dos ser echados al infierno. Si tu pie te lleva a lugares pecaminosos, córtalo. Mejor te entrar en el cielo con una sola pierna que ser echado con los dos en el infierno. Allí está hablando del principio de la maldad donde te lleva. Quiero decirte que los pies siguen el corazón, no el corazón a los pies. Por supuesto, si tú tienes un mal deseo, si tú quieres hacer una cosa mala, los pies te van a llevar, van a seguir al corazón. Porque nuestro corazón está corrompido por el pecado. ¿Sabes de dónde salen los adulterios, las fornicaciones, los robos, los adulterios? De nuestro malvado corazón. Por esto el Señor dijo a los fariseos que estaban criticando a los discípulos porque estaban comiendo con las manos sin lavar. Y el Señor le dice, no lo que entra en el hombre lo contamina, sino lo que sale. Y le dice, porque del corazón sale los hurtos, los malos pensamientos, las fornicaciones, todo lo malo que el hombre hace nace del corazón. Necesitamos que Dios opere en nuestra vida. Porque solo no podemos. Nadie puede. Nadie puede. Traemos una tremenda mochila de pecados en nuestra espalda y lo más que nos avergüenza son los pecados morales que hemos cometido cuando éramos jóvenes. Mi querido amigo, quiero decirte que los pecados que cometimos cuando éramos jóvenes nos traen mucha vergüenza. ¿No es verdad? No sé a ti. Si eres sincero con Dios, vas a estar de acuerdo conmigo. No hay nadie, como dije al principio, que no tenga que avergonzarse de los pecados de su juventud. Cuando leyó nuestro hermano allí en Lucas, el capítulo 18, de este joven rico, que era millonario, y él tenía una inquietud, pero no parece haber sido un mal muchacho, no parece haber sido un muchacho desbandado, y va al Señor Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se equivocó porque la vida eterna no se hereda. Ojalá se pudiera heredar, porque nosotros se la pasaríamos a nuestros hijos para que fueran al cielo con nosotros. No, pero el Señor dice, cada uno llevará su propia culpa. Los hijos no llevarán el pecado de los padres, ni los padres de los hijos, no pagarán por ellos.
Todo lo que sembrares, eso también segarás. Y este joven fue al Señor y le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni uno bueno, sino solo uno, Dios. Si él hubiese creído que el Señor Jesús era Dios, que lo era, le habría dicho, pero tú eres Dios. Pero no lo dijo. El Señor le dijo, los mandamientos sabes. No adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven le dice, todo esto lo he guardado, ¿desde cuándo? Desde mi juventud. Era un hombre religioso, un joven que seguramente iba a alguna iglesia, tenía su religión, pero como el Señor es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve, omnipresente, que está en todo lugar y omnipotente, le dice al joven, aún te falta una cosa. El joven quedó, yo creo, ¿qué cosa? Porque quiero decirte que en el día de hoy hay mucha gente religiosa que le falta una cosa. Tú me dirás, ¿y qué es esa cosa? Aceptar al Señor Jesús en el corazón como el único y suficiente Salvador. Te falta una cosa. Soy bautizado, tengo religión, hago todo lo que me dicen, pago el diezmo, pero aún te falta una cosa. Te falta arrepentirte de tus pecados, ir donde el Señor Jesús en bancarrota y rendirte a sus pies, pidiéndole que te perdone, que tú le pides que entre a tomar tu vida. Tienes que hacerlo de corazón. Y se va a producir en ti el nuevo nacimiento, lo que se llama en la Biblia la regeneración. Y vas a llegar a ser un hijo, una hija de Dios. ¿Qué más me falta? Lo pregunta, lo hace con orgullo. Pero que en el tiempo que el Señor Jesús estaba la ley que la dio Dios en el monte Sinaí, los 10 mandamientos que nadie es capaz de cumplirlo, nadie, solo el Señor Jesús lo cumplió por ti y por mí, querido amigo. El Señor dijo a su pueblo de Israel, si ustedes me obedecen, si ustedes andan en mis leyes, les voy a bendecir. Pero si ustedes no andan en mis leyes, les voy a maldecir. Esto lo dijo Dios en Deuteronomio 32. Te repito, Dios le dijo, si ustedes con sus hijos, sus jóvenes, me obedecen, yo les voy a bendecir. Les voy a bendecir el trabajo, les voy a bendecir los animales, les voy a bendecir su tierra, les voy a bendecir todo. Pero si no me obedecen, les voy a maldecir. Es un Dios justo, sumamente justo. ¿Sabes? En el día de hoy, como en el principio Adán y Eva, le dio 2 opciones. Eran libres. Si querían, obedecían, si no, no. Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tienen todos los árboles, porque el día que me desobedezcan, van a morir. ¿Y qué optaron ellos? Por desobedecer a Dios. Satanás les engañó. Hoy día, tú eres libre, tienes libre albedrío y tienes 2 opciones, creerle a Dios o rechazar lo que Dios te está ofreciendo. No tienes 3 opciones, son 2. Pero si rechazas la oferta de Dios, las consecuencias serán muy tristes que vas a cosechar. Este joven, el Señor le puso el dedo a la llaga y le dice, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven, sígueme. No le estaba diciendo que vendiera todo, no. Que sacara los ojos del dinero porque ahí tenía su confianza. Ese era su Dios. Y él no estaba dispuesto a dejar su Dios del dinero. Y se fue muy triste. Y el Señor mirándole le amó. Sí, porque sabía que había cerrado la puerta del cielo en su propia cara. Los jóvenes hoy día no se preocupan qué va a pasar con ellos después de la muerte. No piensan en la muerte. No. A menos que en su familia alguien tenga un accidente y muera, o que traiga una enfermedad grave y muera. Entonces piensan, pero después ya se le olvida, porque piensa que nunca van a morir. Tú sabes que nosotros los seres humanos, en toda la creación que Dios ha hecho, somos los únicos nosotros que sabemos que un día nos vamos a morir. Los animales no saben, los pajaritos no saben, los peces no saben, pero tú y yo sí. Sabemos que vamos a morir un día. ¿Cuándo? No sabemos cuándo ni cómo. Sabemos dónde nacemos, pero no dónde vamos a morir y cómo vamos a morir. Por esto te pregunto, ¿estás preparado para enfrentarte con la muerte? La Biblia declara, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Sabes cuánto tiempo vas a vivir, querido joven?
Yo he visto jóvenes morir, he visto guaguas, criaturas en los vientres de las madres, he visto niños, he visto adultos, he visto ancianos. ¿Tienes algún amigo? Te despides de él, un compañero de trabajo, y a la hora te llaman por teléfono que murió de un paro cardíaco. Te impresiona, ¿verdad? Allí uno le toma valor a la vida. La vida es efímera, la eternidad es muy larga. La eternidad es donde no corre el tiempo. Mi amigo, ojalá pudiéramos entender qué es la eternidad. Dios, en su gran amor, sabiendo que ni tú ni yo podríamos salvarnos en ninguna manera, ni haciendo buenas obras, ni haciendo penitencia, ni bautizándonos, ni metiendo una religión. Dios sabía que no podíamos, porque Dios había decretado en su palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tenía que venir uno santo, sin mancha, sin pecado, a ocupar el lugar tuyo y el mío en la cruz. Y Dios descargó toda su ira contra él. Trató a su hijo como merecía que me tratara a mí. Yo había cometido los pecados. Él nunca hizo ni un mal, ni hubo engaño en su boca, ni se contaminó con el pecado. Y por esto nos pudo representar. Y él recibió la maldición de la ley que yo merecía recibir. La maldición de ser colgado en un madero. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy día te ofrece a ti, querido amigo, gratuitamente la salvación, el perdón y la vida eterna. Tienes dos opciones. La aceptas o la rechazas. Pero no tienes tres opciones. Y mientras tengas vida, tienes esperanza. La juventud es un lindo tiempo, pero que trae mucha amargura cuando uno llega a anciano. He escuchado muchos hombres lamentarse. Mi amigo, no sé qué edad tienes. Quizás es un joven de 15, 20, 30, 40, 50, 60, no sé. Pero con urgencia necesitas ir al Señor Jesús y pedirle que te perdone de todos tus pecados. Que tú confías que la muerte de Cristo lo hizo por ti. Y Él derramó aquella sangre para que todos tus pecados fuesen borrados. Y Dios jamás te lo va a echar en cara. Lo va a hacer que se desaparezcan. Nosotros los cristianos los recordamos y a veces pecamos de nuevo por ello. Dios no lo recuerda. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Mi amigo, los pecados de juventud, si tienes 60, 70, 80 años, los tienes que recordar con amargura, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto daño hiciste? ¿Cuánta maldad hiciste? Y esas maldades están escritas en la presencia de Dios. Y Él lo tiene todo anotado. ¿No te gustaría que Dios, en este día, hoy día, te borrara todos tus pecados desde que tuviste responsabilidad frente a Dios hasta el día de hoy? Él está dispuesto a hacerlo. Él quiere hacerlo. Mi amigo, te rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Él quiere hacerlo. Él tiene los brazos abiertos y espera que tú vayas a Él, arrepentido y humillado, y le rindas tu vida y le dejes que entre a tu corazón y te perdone, te salve y te dé la vida eterna. La religión no sirve. El dinero no sirve. La política no sirve. La educación. No, mi amigo, para ser salvo no necesitamos religión. Necesitamos entrar en una relación directa con Dios. Y esto nos va a traer la vida eterna. ¿Te gustaría tener la vida eterna hoy día? No sé quién eres. No sé cómo te llamas. No sé si eres un pastor, un guía, un hombre responsable en la iglesia, no sé. Pero quien quiera que seas, si nunca has tenido un contacto personal con Cristo, si nunca te has arrepentido de tus pecados y has ido por fe al Señor Jesús y le has aceptado en tu corazón como tu único Salvador personal, mi amigo, cuando tú mueras no vas a despertar en el cielo, vas a despertar en el infierno, desgraciadamente. Por esto, nosotros les hablamos la verdad. Verdad que no se habla en la iglesia, verdad que no hablan en la religión, porque la gente se va, porque nadie quiere que Dios se meta en la vida hoy día. Esta es la cultura que vivimos. La gente aborrece a Dios. ¿Y sabe por qué la aborrece? Porque la Biblia le dice la verdad. Y por esto muchos no la leen, porque les condena. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice la Biblia. Mi amigo, la Biblia es una palabra de autoridad de Dios. Y lo que Él dice, nadie lo puede rebatir. Nadie. Ni el hombre más sabio. El hombre más sabio de este mundo. Si no se arrepiente de sus pecados y va al Señor, que es algo imposible,
va a despertar en el infierno con todas las medallas, los galardones que pueda tener. Pecados de juventud. ¿Te gustaría que fuera todo borrado? ¿Todo lo malo que has hecho? ¿Todos los desvanes en que te has dejado llevar? Mi amigo, no sé si estás metido en la droga, no sé si estás metido en el alcohol o en el cigarro. Solo Cristo puede hacer de ti una nueva criatura. Solo Cristo puede borrar todos tus pecados, no importa cuán bajo hayas caído en el pecado, la sangre que el Señor derramó en la cruz te puede limpiar de todo pecado. Si tú acudes con fe, donde el Señor Jesús, y rendido, humildemente humillado, te arrojas a los pies del Señor por fe y aceptas al Señor Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador de tu alma. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces, querido amigo? ¿Qué te impide? ¿Tu familia? ¿El mundo? ¿Tus amigos? ¿Tu carne? No hay nada más importante que tener la vida eterna y tener los pecados perdonados, porque tú no tendrás miedo a la muerte. Nosotros le sonreímos a la muerte, porque yo sé dónde voy a ir. Por la muerte de Cristo yo sé que si yo muero hoy día, cierro mis ojos aquí y despierto en el cielo, me cambio de casa. ¿Tienes esta seguridad? Solo Cristo te puede dar esta seguridad, porque Él murió en la cruz por ti, fue sepultado y resucitó al tercer día, y hoy día te ofrece la salvación gratuitamente, el perdón de pecados gratuitamente, la justificación de vida gratuitamente, porque Él ya lo pagó en la cruz. Entrégate al Señor de corazón y acepta la salvación que Él te está ofreciendo. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado al final de una enseñanza más de la palabra de Dios, solemne como todas. Ojalá quienes han escuchado puedan rendir sus vidas al Señor Jesús sin condición, que Él les espera con brazos abiertos para salvarles, perdonarles y darles la vida eterna. El Señor bendiga a todos nuestros oyentes y nuestros hermanos. Bien, hermanos, hemos llegado al final y tal como le dijimos al inicio del programa, era importante que escucháramos esto. Aún nosotros, los que ya estamos viejos, los que ya hemos recorrido gran parte de la vida, porque esta palabra del Señor nos hizo traer a la mente cuántas cosas que tenemos, que cargamos desde la juventud, muchas de las cuales no son bonitas, muchas de las cuales son motivo de arrepentimiento, y en las cuales uno dice, ¿por qué no conocí antes la palabra del Señor y así no las hubiera hecho? Y no cargaría hoy con eso. Sabemos que el Señor nos ha borrado todo, nos ha perdonado, pero el Señor está eliminado eso. Cuando usted se convierte en hijo de Dios, el Señor borra todo su pasado, pero nosotros no podemos hacer lo mismo y lo recordamos. Y quizás decimos, pucha, que hice sufrir a mis padres, que hice sufrir a otras personas, o hice daño. No era mi intención, pero lo hice igual. ¿Por qué? Por ignorancia de la palabra de Dios. La juventud, como también ha quedado claro hoy, es por lo general la mejor etapa de nuestras vidas. Sin embargo, también suele ser la época en que cometemos más pecados, y pecados morales, muchos de ellos, los cuales pesan después en el resto de la vida. Por eso, si usted es un joven y ha escuchado este programa, busque la palabra del Señor y ahí va a encontrar la ayuda, va a encontrar la fortaleza que necesita para poder resistirlo. Por eso que es tan importante, reitero, conocer la palabra de Dios y a la menor edad posible. Y ahí está la responsabilidad de los padres, que son los que tienen que poner la palabra en su hogar. Así como se gasta tanto tiempo en las redes sociales, en los celulares, que a veces están sentados una familia entera a la mesa y cada uno está con el celular leyendo algo. Bueno, si usted es un jefe de hogar, una jefa de hogar, trate de decir, mira, vamos a dedicar todos los días 10 minutos al desayuno, al almuerzo, a la hora que usted le acomode,
para leer la palabra de Dios. Jamás, jamás se va a arrepentir. Bien, me despido, agradecido del Señor primeramente, que nos ha permitido llegar con este nuevo programa, con esta bendición, y damos gracias también a ustedes que nos acompañan, que son los destinatarios de estos programas y quienes los comparten, porque así nos lo han hecho saber. Que el Señor los bendiga a ustedes, a su familia, a sus hogares, y oramos para que bendiga este ministerio, para que podamos continuar trayendo estos programas. Será hasta la próxima entonces, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.